Hacer que una carta se transforme en otra completamente diferente de un momento a otro. Lograr que dos cartas aleatorias cambien en un abrir y cerrar de ojos por las cartas que tú desees. O tal vez hacer que la carta del espectador, después de ser perdida en el centro de la baraja tan solo tronando los dedos, suba hasta arriba del todo. Son estos 3 trucos los que el día de hoy te voy a revelar completamente a detalle. Pero antes de iniciar con la revelación de dichos efectos, quiero enseñarte el secreto principal para que no solamente lleves a cabo estos efectos, sino también cualquier otro truco de magia con cartas que quieras realizar. Así que ve por tu baraja y ponte cómodo, ya que estás a punto de aprender 3 trucos de magia con una simple baraja de cartas. ¡Vamos allá! Llegamos con la explicación de este increíble truco de magia, o mejor dicho, de esta técnica de magia con cartas que definitivamente tienes que saber sí o sí, ya que con esta técnica se realizan muchísimos trucos. Ahora, ¿realmente de qué se trata esta técnica? Muy sencillo. Elegimos una carta aproximadamente por el centro, en este caso el 5 de corazones, y la perdemos aproximadamente por la mitad, que se vea que es tu carta completamente perdida. Y lo increíble es que si tomo una carta, por ejemplo esta de aquí, el 3 de picas, y le doy la vuelta, tan solo dando una vuelta, hacemos que se transforme en tu carta elegida. Esto, digamos que es el principio básico para hacer la técnica mejor conocida como Double Lift. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo? Muy sencillo. Te voy a enseñar 3 formas básicas, de la más sencilla a la más profesional, para que tú te vayas acomodando y poco a poco vayas avanzando según cómo te vayas sintiendo. La primera y la más sencilla de todas es hacer lo siguiente. Vamos a tomar la baraja en esta posición como si fuéramos a repartir cartas, como comúnmente la toma cualquier persona, y lo que vamos a hacer es retirar 2 cartas, las 2 iniciales, es decir, 1 y 2, de esta manera, ayudándonos de nuestro dedo pulgar. Y para que lo vean más claro, voy a acercar un poco más la baraja. Simplemente es tomar de esta forma y retirar las 2 primeras cartas. Ya que retiramos las cartas, ahora tenemos que regresarlas a su lugar, pero colocando el dedo meñique por debajo, es decir, de esta manera. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Utilizar dedo medio y dedo pulgar para tomar la orilla de la carta de esta manera y recargar nuestro dedo índice justo en el centro. De esta manera vamos a tomar la carta con mayor seguridad, ya que aquí podría verse que estamos sosteniendo 2 cartas, pero si recargamos el dedo índice prácticamente es como si estuviéramos tomando una hoja de un libro con completa firmeza. Y ya estando en esta situación, lo que vamos a hacer es ir recargando la carta hasta girar en su propio eje, de esta manera. Como pueden ver, ahora lo que estoy haciendo es literalmente colocar la carta como estábamos al inicio, pero con la carta completamente dada la vuelta. Así que ya estando en esta posición, ya podemos enseñarle al público que estamos sosteniendo una carta, pero en realidad todo esto es completamente falso. Ahora vamos a regresar exactamente en la misma posición. Tenemos 2 cartas, nos ayudamos dedo medio y dedo pulgar y recargamos dedo índice para facilitarnos el trabajo. Ya que hicimos esto, giramos y ya tenemos la carta lista para tomar ahora sí la primera carta y sorprender al público con una carta completamente diferente a los que ellos pudieron apreciar. Esta sería la forma más sencilla de realizar esta técnica. Ahora nos vamos a ir con la segunda y digamos un nivel intermedio para aquellas personas que ya tengan un poco más de práctica en la magia con cartas. Para iniciar con esta segunda técnica nos vamos con el mismo principio que la anterior técnica. Utilizamos dedo pulgar y retiramos 2 cartas y al momento de regresar colocamos nuestro dedo meñique justo en la esquina inferior, la que está apuntando digamos a la mano que tenemos libre. Hecho esto, lo que vamos a hacer es utilizar nuestro dedo índice y nuestro dedo pulgar para tomar la carta precisamente por esta esquina y girar de esta manera. Es como si estuviera girando la hoja de un libro, de esta manera recargando, y aquí doy vuelta y nuevamente me coloco en esta posición. Ya que estamos en esta posición, hacemos exactamente lo mismo. Tomamos carta por la esquina que está apuntando mi otra mano y de esta manera, utilizando dedo pulgar y dedo índice, vamos arrastrando, siempre recargándonos en la carta de abajo y giramos. De esta manera ya podemos tomar la primera carta, dar una pequeña vuelta y enseñar que es una carta completamente diferente. De esta manera estaríamos haciendo la técnica un poco más profesional y sin tapar tanto como lo hicimos en la primera ocasión. Pero llegamos a la tercera y en mi caso la que yo siempre utilizo, y no es tan difícil realmente, pero sí te tienes que apoyar más en tus sentidos. ¿Por qué? Porque para realizar esta tercera técnica no vas a aventar 2 cartas como lo hacíamos anteriormente, sino que vas a empezar completamente así. Como muy sencillo, tal cual como si fuera la primera técnica que les enseñé. Vamos a utilizar dedo medio delante de la baraja, dedo índice justo en el centro y el dedo pulgar por detrás.
Pero ahora, en lugar de dar la vuelta de esta manera, de forma horizontal, lo vamos a hacer de forma vertical, enseñándole al público la carta. Así que simplemente tomamos la carta de esta manera y como el público no está viendo la parte por detrás, lo que vamos a hacer es empezar a dejar caer cartas hasta que nosotros por la parte de atrás veamos que únicamente tenemos dos cartas en esta situación. Ya que tú veas que tienes dos cartas, estamos listos para girar ambas cartas. Y al principio te vas a guiar por tu visión, pero créeme, con una simple hora que lo practiques, vas a encontrar el punto en el cual ya no vas a tener que contar cartas, sino que simplemente por tu propia confianza vas a tomar las dos primeras cartas y las vas a girar como si fuera únicamente la primera. Esta parte que tienes aquí de tu dedo índice te va a ayudar a que las cartas no se descuadren y no se vieran como si tuvieras dos cartas. Y como puedes ver, es más normal porque aquí ya no estoy dejando aquí la carta, sino que ya estoy jugando con las dos manos. Y aquí es cuando viene lo bonito, cuando juntas las dos manos y das una vuelta en el propio mazo. Y créanme que se ve muy natural. Tomamos dos cartas, giramos, jugamos un poco con nuestros espectadores y nuevamente regresamos, pero ahora sí podemos tomar la carta de hasta arriba. Estos son, digamos, los tres niveles que yo personalmente tuve que pasar para realizar la última y para mí la técnica más, no digo profesional, pero más natural para nuestro público. En este caso yo te enseñé tres trucos al inicio del video. El primero consiste en únicamente cambiar una carta como prácticamente lo vimos ya en la explicación del truco. Solamente tomas dos cartas, le das la vuelta y se convierte en otra carta completamente diferente. Pero ahora nos vamos con el truco número 2, en donde dos cartas completamente aleatorias al momento de girar se transforman en dos cartas importantes. Para esto vamos a hacer exactamente la misma técnica, pero en lugar de que sean dos cartas, van a ser tres cartas. Para esto vamos a iniciar con los dos reyes hasta encima de la baraja, pero no cara abajo, sino con las cartas cara arriba. Ahora lo que tenemos que hacer es girar la baraja por completo y es exactamente en esta posición como vamos a iniciar. Vamos a enseñarle la baraja al público y le vamos a decir, ok, quiero que elijas dos cartas, por ejemplo esta, perfecto, y por ejemplo, no sé, tal vez esta carta de aquí, el 10 de tréboles y el 4 de corazones. En el momento que tú tomas estas dos cartas, lo que vas a hacer es llevarlas hacia abajo, pero no en la misma posición cara arriba, sino girando por completo. Ya que giraste, las colocamos por debajo, cuadramos la baraja y giramos toda la baraja. Ya que estamos en esta posición, como pueden darse cuenta, estaríamos con una y dos cartas completamente aleatorias y debajo los dos reyes, que en este caso serían, digamos, las cartas importantes. ¿Cómo vamos a llegar aquí? Muy sencillo. Solamente tomamos con nuestro dedo pulgar y como pueden ver las cartas se separan automáticamente por el último rey que tengo. ¿Por qué? Precisamente por esa curvatura. Es muy sencillo. Tenemos las cartas así y separamos con nuestro dedo pulgar. Tenemos las cuatro cartas separadas con un break exactamente como les enseñé al inicio con nuestro dedo meñique y lo que tenemos que hacer es tomar las cuatro cartas. Colocamos una carta, solo una carta, no más, no menos, una sola carta en nuestra mano derecha y el resto de las cartas, es decir, el bonche de las tres cartas por debajo. De esta manera podemos girar, podemos voltear tranquilamente sin nada de preocupación y estando en esta posición recargamos y giramos las cuatro cartas, ¿ok? Ya que estamos así, podemos retirar ahora sí las dos primeras cartas, hacer un pase mágico y rápidamente hacer que cambie por los dos reyes seleccionados. Ok, este sería el efecto número 2 y pasamos al número 3. Para esto lo que vamos a hacer es nuevamente con nuestra baraja en esta posición vamos a voltear la primera carta. Ojo, la primera carta, es decir, utilizamos la técnica que ya les enseñé y giramos dos cartas. En este caso tengo el rey que anteriormente les había enseñado. Ya tomamos la primera carta, la podemos enseñar libremente sin ninguna preocupación y lo que tenemos que hacer, que seguramente tú ya lo dedujiste por obvias razones, es simplemente tomar la carta, girarla y decir, ok, tu carta la vamos a perder aproximadamente por el centro de la baraja, ok, la perdemos lentamente y no importa que la pierda por debajo, por el centro, por donde quiera, simplemente tronando los dedos o tal vez acariciando un poco la primera carta. De esta manera hacemos que tu carta suba hasta arriba de la baraja.
Y bien, con este último truco es que hemos llegado al final de este video. Espero que realmente te hayan gustado y que los pongas en práctica. Eso es lo más importante de esto, que no solamente tú te hayas sorprendido con estos efectos, sino que ahora tú seas el que sorprenda a los demás. Y recuerda que eres completamente libre de grabar las reacciones que consigas, y si son reacciones increíbles, que me las mandes a mis redes para yo poderlas publicar y compartir la increíble magia que tú llevas a cabo. No olvides que si te gustó este video me puedes regalar un like, suscribirte y activar esa pequeña campanita para que no te pierdas ni un solo video del canal. Recuerda comentar aquí abajo qué efecto quieres aprender en el siguiente video, y sin más que decir, ya sabes que yo soy Señor Mago y nos vemos con un nuevo video. Recuerda que aquí vamos a estar revelando muchos trucos, así que ponte atento, ya que diariamente estamos subiendo nuevo contenido para tu entretenimiento. Ahora sí me callo, ya que ahora es tu turno de sorprender al mundo entero. Bye.